Bueno, desde Campo y Ecología seguimos en un tema, bueno, que sí, por supuesto, es el tema del momento, que es el tema del COVID-19, que ya, bueno, aparentemente tenemos la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Con esto vamos a hablar con el doctor Julio Spinelli, que ya hablamos con él en otra oportunidad. Muy buenos días, Julio, de Campo y Ecología. Gerardo Gallo Candolo te saluda. Muy buenos días, Gerardo, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hay un concepto que me pareció muy interesante de parte tuya. Este virus tiene, por supuesto, una cuestión epidemiológica, pero también sociológica. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es ese concepto, digamos, que vos estás agregando y que me pareció muy oportuno que compartirlo, digamos, con nuestros oyentes? Mira, el virus, la forma que actúa es multidimensional. Entonces, primero les voy a describir muy brevemente las distintas dimensiones y después en esa me voy a enfatizar lo que ocurre desde el punto de vista sociológico. Una de las dimensiones en la que actúa el virus es la que todos los epidemiólogos están pensando: cómo se contagia, cómo se traspasa de una persona a otra, cuál es la mecánica, cuántos metros, si máscara, no máscara, temperaturas, etc. Esa es la dimensión del virus. Después tenemos otra dimensión del virus que confunde un poco más, que es la mutación. Se sabe que hay dos mutaciones. Una mutación que fue la original de Wuhan, que fue la que infectó a la China, y otra mutación que es la que entró a Europa y a Estados Unidos. Yo no sé exactamente cuál es la mutación que entró acá a la Argentina, no he encontrado ningún trabajo donde la describan exactamente. Seguramente los que hicieron la decodificación genética lo saben, pero no he encontrado dónde lo han publicado. Entonces, pero por los efectos que está teniendo la Argentina y el nivel de contagio, yo diría que es probablemente muy parecida a la mutación original de Wuhan, es decir, de baja contagiosidad. Pero en otros lugares hay otras mutaciones, y esas mutaciones son mucho más contagiosas. Y ahí eso se crean dos paradigmas. Un paradigma es que vos podés tener un paciente que está infectado con las dos mutaciones, la muy contagiosa y la menos contagiosa, si tiene los dos virus adentro, los dos tipos, eso se lo ha encontrado en Estados Unidos. O podés tener pacientes que están infectados solamente con una de las mutaciones, lo que va a hacer que se propague más lentamente. Entonces, esa es otra dimensión. Fíjese que empezamos con la epidemiológica, cómo se contagia a los metros, las distancias, ahora con el tipo de virus, que también puede ser dos virus distintos. Después vamos a otra, que sería, por ejemplo, la densidad habitacional. Tenemos una zona de muy alta densidad habitacional, como la ciudad de Buenos Aires, o una zona de mucho más baja densidad habitacional, como podría ser el conurbano, donde no se puede ni comparar, porque en uno tenés edificio, 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 en otro sí tenés, por ahí es una zona muy pobre, muy humilde, pero está extendida, no tenés la misma densidad de personas por metro cuadrado que tenés en Capital Federal. Después a eso le tenés que agregar la dimensión de lo que acabo de mencionar, cómo está distribuida la gente, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas viven en cada unidad habitacional? Que puede no ser la densidad, porque no es un edificio, pero se va a manifestar en una concentración desde el punto de vista del virus muy grande. A eso le tenés que agregar después cómo se comporta la gente. Y ahí viene el tema sociológico. La gente se va a comportar de una forma que va a depender de la información que está recibiendo, del bombardeo de información que recibe, y además de sus propias necesidades intrínsecas. No se va a comportar igual una persona que está, como la imagen que tengo en mi pantalla, que en este momento es una playa, porque me encanta a mí el mar, una playa donde la gente tiene todo el dinero del mundo y no tienen ningún problema para vivir sin trabajar, que cómo se va a comportar la gente que no tiene esas posibilidades, que necesita trabajar para poder comer ese día. El comportamiento social va a ser completamente distinto. A esto le tenemos que agregar la dimensión del tiempo, ¿sí? Yo vengo y tengo el famoso cuento del pastor y el lobo, ¿no es cierto? El pastorcito que está en la montaña cuidando las ovejas y se asusta y grita lobo, 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 y vienen toda la gente del pueblo a ayudarlo, y eso se repite varias veces, y resulta que el lobo no apareció nunca. Finalmente, cuando el lobo aparece, el pastorcito grita desesperado, lobo, 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 pero no va nadie porque no le hacen más caso. Y acá lo que ha ocurrido es que tenemos ese otro nivel de interacción, que es cómo nos influencian las autoridades nuestras a nuestro miedo. Y eso ha creado un miedo enorme en marzo, donde nos íbamos a morir todos muy rápidamente, con proyecciones que realmente aterrorizaban al que las miraba, y después no pasó nada de todo eso. Quizá estamos sufriendo nuestro propio éxito, quizá estamos sufriendo que nos tocó la mutación del virus que menos contagia, ¿sí? Quizá estamos sufriendo un fenómeno donde Argentina es un país muy distribuido, donde la densidad poblacional sí es muy concentrada en pequeñas zonas, pero es muy baja en el resto del país.
ustedes ven cómo todo interactúa, pero lo que no se puede despreciar es el efecto sociológico de lobo, lobo, lobo. Ahí viene el lobo. Venimos gritando lobo hace más de 100 días, y hace más de 100 días que nos tenemos encerrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora que se acerca el invierno, donde se nos va a mezclar el problema sanitario normal que tiene el país con todas las enfermedades propias del invierno, con el COVID. Y eso nos puede recargar el sistema de salud en forma total. Y por más que gritemos lobo, las autoridades hoy no van a lograr que la población responda. ¿Por qué? Porque la población está, número uno, está podrida, no lo cree más. Número dos, recuerden que le dije que hay un montón de cosas que interactúan. El que tiene más recursos, por ahí se la puede bancar. No sé, hay un famoso conductor de programa de televisión del Bailando, creo que se llama, que tiene un refugio en el sur. Él se puede ir al sur con su avión privado y pasarla de película, y no va a tener problema en hacerlo por 15 días más, pero el tipo que vive con 10 personas más y tiene que trabajar para poder comer ese día y darle de comer a sus hijos y a su familia, y hasta el tipo que salía a robar y estaba acostumbrado a vivir de lo que robaba, no puede robar hoy. En los trenes no hay aglomeración Ahora, de gente. Julio, con esta explicación volvemos un poco, a lo mejor acordamos en otros programas, 2 o 3 programas atrás, con el tema del sistema, ¿no? El sistema de este virus, la gente, la sociología, cómo se comporta. Se cometió a un error en tomar todo el país como un todo, digamos, en tomar las primeras medidas. Se Bueno, tenía dividido en partes, porque acá estamos viendo, por supuesto, una cuestión es la gente, como explicaste bien, la gente que vive a lo mejor del Estado, y bueno, que quedarse en casa, como en China, digamos, que le llevaban, que no tenía necesidad prácticamente de salir, o la persona que tiene que salir a trabajar todos los días para comer, desde la persona más humilde hasta los profesionales y las empresas, ¿no? Que tienen que trabajar también para poder subsistir, pagar los impuestos, etcétera. ¿Cómo es el sistema que lo une a todo? Porque si no hay una buena economía fuerte, tampoco se tienen recursos para poder enfrentar este problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto es una integral, es una suma. Hay que sumar todo durante la pandemia más la recuperación de la pandemia. Es decir, que vos los resultados los vas a ver cuando hayan pasado 5 años y vos digas, veamos mortalidad total en la Argentina, veamos expectativa de vida, veamos número de lisiados que quedaron lisiados por consecuencias de la pandemia, y comparemos eso con años anteriores, o comparemos con otros países, y ahí vamos a ver si hicimos las cosas bien o mal. Desde mi perspectiva, desde el comienzo, que yo estoy totalmente frustrado, traté de hacer llegar esta información por todos los canales que tengo a las autoridades de nuestro país en marzo, en febrero en realidad. Número uno, mucho antes de que se impusiera la máscara, yo les decía, pero si no ponen máscara, ¿quién va a ser responsable por todos los muertos que eso va a generar? Porque hay que imponer la máscara, todos tenemos que utilizar tapaboca. Porque ya se sabía, pero nadie lo imponía porque la Organización Mundial de la Salud no lo decía. Lo cual es una vergüenza total. No fue solamente Argentina, yo también tenía esta misma pelea con las autoridades de Estados Unidos, porque les decía exactamente lo mismo. Costó muchísimo esfuerzo y muchísima gente para que el CDC, el Center for Disease Control en Estados Unidos, finalmente dijera hay que usar máscara. Y todavía hasta el día de hoy, en la mayoría de los estados, no lo han impuesto en forma obligatoria. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿por qué nos equivocamos acá? Porque cualquier implementación de una cuarentena, y este no fue un error solo de Argentina, fue un error en muchísimos países, no en todos, pero en muchos países. Cuando vos implementás una cuarentena para un fenómeno de largo plazo, porque se sabía desde enero de que este virus iba a durar años, ¿sí? Años por cómo se iba a propagar y hasta que pudiéramos tener una vacuna, ya sabemos cuáles son los tiempos. Una vacuna en un año es una locura de corto ese plazo. Y ahí tengo para charlar de otro tema, ¿por qué tiene que ser un año mínimo? ¿No? Y por qué yo no me aplicaría una vacuna que no fue probada como mínimo por un año. Pero eso es otro tema, lo podemos charlar si te interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en Argentina? Los primeros 15 días, bueno, uno está desesperado, está confundido, los acepto. Pensemos, planeemos, rodeémonos de los más inteligentes de la Argentina, no importa de qué partido político sean, tratemos de por lo menos presentar a las autoridades todas las opciones que tienen y los argumentos que tenemos para soportar esas opciones. Después las autoridades que decidan lo que ellos quieran, pero con todos los argumentos delante de ellos. Pienso que no se hizo, porque de lo contrario no puedo creer que hayan tomado las decisiones que tomaron, porque vos no podés enfrentar un fenómeno de largo plazo, como lo establecí hace unos segundos, con una táctica de corto plazo. Vos sabías que la cuarentena total no la podías extender en el tiempo. ¿Por qué? Por lo que vos dijiste, te quedás sin recursos. ¿Qué es lo que sostiene al país? No hablemos de la economía, que muchos dicen, bueno, la economía eso es de oligarca. ¿No? ¿Qué oligarca? La economía es simplemente una ciencia que estudia cómo se produce. ¿Y qué es lo que se produce? Recursos. ¿Y para quién se producen los recursos? Para nosotros que los consumimos. Entonces, si no producimos los recursos,
estamos muertos. ¿Me entendés? Podemos hablar de lo que quiera, pero nos vamos a morir todos, los recursos los necesitamos. Uno puede vivir de la caza y de la pesca, pero eso va a vivir el 10% de la población de Argentina, el otro 90%. Es muy complicado el tema, por eso vos tenés que establecer una política que sea estable en el tiempo. Y esto hasta el día de hoy yo no lo veo. Estamos hablando ahora, o por lo menos las versiones que escucho, porque radio y televisión es toda mi fuente de información y por internet. A ver, lo que estoy escuchando es que están hablando de volver a extender la cuarentena en forma total, pero sin un plan concreto de generar algo estable. Esto necesita algo que se pueda sostener en el tiempo. Y yo no quiero dar la respuesta ahora por radio en 5 segundos, pero sí digo, las mejores mentes del país, ¿sí? Todos esos tipos que están en Mensa, que tienen un IQ de 170 y por arriba, júntenlos, que les presenten las opciones a las autoridades. Las autoridades después eligen lo que quieren, pero es fundamental que reciban las opciones y que entiendan lo que esto significa en los próximos 5 años, porque es muy grave para no hacer esto. Perdón, acá me surge una pregunta. Digamos, acá el Estado, el gobierno, de alguna manera, en el primer momento se reunió con especialistas, ¿no?, en epidemias. Pero acá, por lo que te estoy escuchando, ese conjunto de especialistas tenía que haber sumado otro tipo de médicos, sociólogos, economistas, algo tan complejo para entender todo el sistema del durante y el post, digamos, pandemia. ¿Me equivoco o Mira, estoy en el camino? Es horrible generalizar, pero fui profesor en la Facultad de Medicina, en realidad jefe de trabajo práctico por concurso, en la Cátedra de Biofísica por varios años, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Y una observación mía era que los estudiantes de medicina odiaban la matemática. Con esto dicho, había excepciones, pero eran excepciones. La mayoría odiaban la matemática. Y vos te encontrás con lo siguiente. Acá se tiende a confundir todo, se confunde virólogo con infectólogo con epidemiólogo. Cuando yo les digo no tiene nada que ver. Son 3 especialidades totalmente distintas. El epidemiólogo es el que tiene que estudiar matemática, porque la epidemiología se basa en modelos matemáticos. Yo no sé, desconozco, y realmente desconozco, cuántos epidemiólogos que se dediquen a la epidemiología existen en Argentina. No sé cuán fuerte es esa especialidad en la Argentina. Partiendo de principios básicos, yo diría probablemente no debe ser muy fuerte porque no hay dinero para ganar en esa área. Y en un sistema capitalista como funcionaba el sistema médico argentino, la mayoría de los médicos es muy probable que se hayan dedicado al tratamiento, que es lo que les puede dar mayores ingresos, donando parte de su tiempo a trabajar en hospitales, en lugares donde les pagan menos. Pero los mejores médicos probablemente no se hayan dedicado a la epidemiología. Mezclado eso con la matemática, yo tengo mis serias dudas de la habilidad epidemiológica que existe en la Argentina. A lo mejor me equivoco, ¿eh? No, por favor no me tomen como esto no estoy especulando totalmente. Pero en realidad los que están mejor preparados para asesorar al presidente en esto son los ingenieros sanitaristas en combinación con los bioingenieros, que en Argentina hay muy buenos bioingenieros. Yo tuve el privilegio de hacer el primer doctorado en bioingeniería que se hizo en la Argentina y ayudar a la creación de la Facultad de Ingeniería en Paraná, que fue la primera, de bioingeniería, ¿no es cierto? Eso me da una perspectiva muy grande de cuáles son las capacidades de los bioingenieros. Y yo les digo, los bioingenieros en este momento serían los más capacitados para estar colaborando con el presidente en esto. Ingenieros sanitaristas, bioingenieros, por supuesto, con la asesoración, es decir, el asesoramiento, perdón. ¿El asesoramiento de quién? De los infectólogos, los virólogos y los epidemiólogos. Pero ellos no están preparados para hacer integración en sistemas, que es lo que hay que hacer acá. Vos no podés tomar solamente el aspecto de salud. Hay algunos economistas argentinos que hablan, quizá en términos demasiado complicados, pero son muy mediáticos, como Milei, que habla del equilibrio general y el equilibrio parcial. Él lo que está queriendo decir con eso, traduciéndolo a un lenguaje más que todos podamos entender, es que cuando vos tenés que integrar todas las variables, cuando hablas de equilibrio general, vos tenés que tener todas las variables que vos querés optimizar. Y en esas variables tenés que optimizar la generación de recursos, porque sin recursos no podés dar vacunas, no podés atender al dengue, al chikungunya, se te va a ir de las manos
todo, no vas a poder vacunar contra el sarampión, no vas a poder comprar vacunas, no vas a poder fabricar los test necesarios, los recursos son críticos. Acá te hago una pregunta, Julio, te freno, bueno, el último minutito que tenemos, pero a ver, necesidad de bioeconomistas, de ingenieros especializados, etcétera, este conjunto, digamos, para manejar el sistema, aún con valores de un virus nuevo que no se saben ciertas cifras, desde el mundo, digamos, ¿no? De la Administración de Salud del Mundo, que es la OMS, ¿a ese tipo de especialistas? Digamos, esas recomendaciones que vienen de la OMS, ¿se ve a un trasfondo científico o son simplemente burócratas que solamente marcan una tabla, un Excel, la cantidad de muertes por día o cantidad de infectados por cada uno de los países, en algo que el cual cuando vemos, digamos, los test que se usan, aparte tiene un 80% de eficiencia, hay que hacerlo 2 veces o a veces 3 para estar muy seguro. A ver, ¿le falta solamente al país? ¿Le falta al mundo? ¿O la Organización Mundial de Salud tampoco cumple lo que tendría que cumplir en un caso como este? Perdón, te dejo una preguntita de 1 minuto, me parece muy simple. Pero sí, para dar una hora sobre eso. Pero lo que el virus ha expuesto, la pandemia ha expuesto, es que el sistema que usamos para gobernarnos en el mundo, en casi todos los países, está muy mal armado. Muy mal armado. Con muy pocas excepciones, la gente es electa por su popularidad, su habilidad de conquistar a la gente para que los vote, no por su conocimiento, no por su capacidad, no por su experiencia, sino por su popularidad. Mientras sigamos eligiendo nuestros líderes basados en concursos de belleza, digamos, donde reemplazo belleza por popularidad, el que más votos recibe es el que más logra convencer a la gente de que lo voten a él, vamos a andar mal. Esto se ha expuesto en el mundo. Si vos te fijás, los países que andan mejor, que les ha ido mejor con el virus, son los países que tienen en la presidencia gente que tienen una fundación muy sólida en las ciencias duras. Por ejemplo, miren quién es presidente de Taiwán, y cómo le ha ido a Taiwán, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud tiene técnicos y científicos de primerísima, pero está inmersa en una burocracia que manipula todo lo que hace la Organización Mundial de la Salud, que filtra la información y solamente deja lo que políticamente les conviene que salga. Por eso te encontrás con problemas como que Estados Unidos dice está totalmente manipulada por China, nos ocultaron información, nos mintieron, han hecho una investigación y les llevó a decir no le vamos a dar más plata, porque nosotros pagamos y los chinos la manejan, ¿viste? ¿Cómo es eso? Ese es lo que es políticamente correcto en esos términos. Bueno, Julio, yo me imagino. Nos queda mucho, pero dejamos para otro programa, para otra oportunidad, algo que, digamos, me pareció, no quiero dejar pasar, pero creo que seguramente lleva mucho tiempo. ¿Por qué no usarías una vacuna nueva? ¿Por qué no usarías una? Lo podemos dejar, por favor, porque esto sí es importante, porque todo el mundo está pensando, sí, en septiembre, que sí en noviembre, que sí en enero, ojalá, bueno, no va a haber cantidad. ¿Lo puedo dejar para otra oportunidad? Bueno. Por supuesto. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Este contacto Saludos Campo para todos. Gracias por escucharme. Un abrazo.